Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, que se conectan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño Divino. Que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de las redes sociales. Pues aquí un día más, ¿verdad? Conectando con todos los amigos de Busco en Ti Radio. Y gracias por permitirnos entrar en sus hogares y darnos este tiempo para compartir esta palabra. Y bueno, hoy les tengo un tema que se llama Templos llenos, altares vacíos. Y hoy vamos a desarrollar este tema, pero primeramente le damos gracias, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido ser un instrumento en sus manos para llevar la palabra y le damos gracias al Padre porque nos ha permitido la vida, esa vida nueva en Jesucristo. Y bueno, hoy estamos aquí, Señor, para que seas tú guiándonos a todos y dejando esa semilla que habla de la semilla de mostaza, que es pequeña, pero que una vez que da el fruto es un árbol muy grande que anida muchos pájaros. Quiere decir que viene mucha gente, Señor, que venga a través de lo que tú vas a hacer en nosotros y que otros se alimenten de ese fruto que vamos a dar. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que templos llenos, altares vacíos, este es un tema que les traigo hoy. Y quiero decirles que Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso está en Hechos 17:24. Y bueno, vamos a sentar sobre esto. Sabemos que ahora el templo somos nosotros y que habita en nosotros. Y claro que se mueve también en la creación y en todo lo que Él quiere hacer, ¿verdad? En los templos también cuando está unida la iglesia, allí habita Él, ¿verdad? Entre los creyentes, entre todos aquellos que invoquen el nombre de Dios. Y bueno, quiero decirte que Dios está levantando su voz como un estruendo entre las naciones. Estamos viendo todo lo que estuvo sucediendo en este tiempo, ¿no? Que ahorita parece que volvió la paz, allá en el Medio Oriente, pero que nos tenía todos así como viendo, ¿no? Todo el reloj profético, lo que se está cumpliendo. Y todos cuando hay esas situaciones que se levanta, guerras o situaciones que se pueden levantar las naciones contra naciones, es cuando volteamos al cielo, ¿no? Y volteamos a Dios. Ya una vez que pasa, como que otra vez vuelves a tu normalidad y tendemos a apartarnos de Dios. Pero Dios hoy nos está diciendo con esa voz, con ese estruendo, ¿verdad? Que despertemos. ¿Sí? Nos está levantando con su voz como un estruendo entre las naciones. Esto es lo que hizo en este momento, para despertar a los dormidos, para sacudir a los tibios, para hablar directamente a los corazones que se han enfriado. Y quiero decirte que nosotros no estamos exceptos a eso, podemos entrar en una tibieza, en una frialdad, porque nuestro cuerpo se opone con las cosas del espíritu. Y muchas veces cuando menos pensamos ya no nos sentimos conectados, aunque Dios nunca se aparta a nosotros si nos apartamos. Entonces hay un grito ahorita en el cielo que dice, vuelvan a mí, antes que sea demasiado tarde. Ese es el mensaje de hoy. Hay un grito en el cielo porque Dios nos ama, porque Dios anhela que no perezcamos, no quiere que seamos partícipes de la ira de Dios. Vuelvan a mí antes que sea demasiado tarde. No te enfoques en la tradición, en los rituales, en las formas externas. No ignores culto que se encuentra en los últimos tiempos. Dice que podemos ver a través de lo que se está moviendo en las temporadas, en los tiempos, cuando el tiempo está cercano, el tiempo de la venida de Cristo en las nubes. No es que va a bajar a la tierra, entre las nubes dice que va a levantar a su iglesia, ¿sí? La segunda venida de Cristo aquí que va a pisar aquí en la tierra va a venir con su iglesia. Eso va a ser después de la gran tribulación. Y bueno, quiero decirte que en el calendario hebreo, la fecha del 29 de junio se conmemora el martirio, sacrificio de la entrega absoluta a Cristo. ¿Por quién? Por Pedro, ¿sí? Pedro fue crucificado cabeza abajo por amor a su maestro. Pero Pablo fue decapitado por no negar la verdad. Y sin embargo, hoy en estos modernos tiempos, en estos tiempos modernos, hay cristianos, ¿verdad? Que niegan a Cristo con su silencio, con su indiferencia o con su comodidad. Y eso es algo poderoso porque
quiero decirte que en estas fechas de junio, yo no lo sabía, hace poquito me enteré de esto, pero celebran en el calendario hebreo o celebran ¿no? Esta liturgia, se puede decir, esta conmemoración, haciendo memoria de los dos pilares del Evangelio, que fue Pedro y Pablo. Pero quiero decirte, ¿qué diría Pedro si viera nuestra iglesia llenas de entretenimiento y vacías de santidad? ¿Qué diría Pedro? Porque Pedro, yo sé que le falló a Dios, pero luego se levantó y restituyó Dios a Pedro, lo levantó, lo firmó 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Echando abajo las 3 veces que lo negó, ¿sí? Y 3 veces lo afirmó en el amor. ¿Qué te quiero decir? Lo volvió a posicionar. Y él, de ahí en adelante, él siguió ese camino, ¿sí? Y Dios lo ungió y lo llenó con su Espíritu Santo. Pero hoy, si Pedro viviera en este tiempo, ¿qué diría de ese entretenimiento que hay en las iglesias para que no se vayan al mundo, pero están vacías de santidad? ¿Qué predicaría Pablo si viera cómo se ha diluido el Evangelio, transformando en frases positivas, pero despojadas de poder? En la iglesia hay mucho de eso y uno tiene que estar luchando en esa parte y estar hablando por fe y creernos quienes somos en el poder del Altísimo, en el poder del Hijo de Dios. Sí, porque en ese tiempo Pedro no creía que era él sabía que era el poder del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ¿sí? Pero ahorita en las iglesias hay muchas iglesias que predican palabras, frases positivas que la gente quiere oír de bendición, de prosperidad, pero despojado de poder. El Espíritu Santo está hablando fuerte, urgente, con voz de trompeta. ¿Sí? Primera de Pedro 4:17 dice así, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ese es lo que viene en Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo. No está hablando del mundo, no está hablando de los que no conocen a Dios, está hablando de los que se llaman cristianos como tú y yo, de los que vamos a la iglesia, de los que oramos con labios, pero no de corazón. Y eso tenemos que examinarnos, porque antes de juzgar a las naciones, Dios limpiará su templo, ¿sí? Dios nos está llamando con urgencia a ti y a mí. Cristo está a las puertas. Yo oí a alguien que dijo que ahorita estamos en el partido del número 90, ¿no? Del fútbol son 90 minutos de juego. Y dice, y más lo que añada el árbitro. Pueden ser 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos, lo que él quiera por misericordia de aquellos que todavía están indecisos. ¿Y qué te quiero decir? Hay que nosotros examinarnos. En Efesios 5, 14, 16 dice así, capítulo 5, versículo del 14 al 16 dice así, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estamos viendo todo lo que se está moviendo en el mundo. Hoy más que nunca pues las redes sociales nos conectan con el mundo y nos damos cuenta de las barbaridades que suceden, toda la perversión, la maldad, la oscuridad que está habitando y cada día el mundo está siendo llevado por lo que parece bueno, pero es malo. Y quiero decirte, nosotros podemos ser influenciados por las mismas redes. Ese es un instrumento de bendición de acuerdo al uso que le des, pero puede ser de gran maldición para los hijos de Dios, porque nos adormece los sentidos espirituales, nos pone en una tibieza y nos trae como un hechizo, como una hipnotizarnos para seguir horas y horas y horas en las redes sociales, porque a mí me ha pasado, por eso hablo de eso. Entonces, hoy más que nunca los cristianos debemos examinarnos. ¿Es tu fe basada en la palabra o en las emociones? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Está tu fe basada en la palabra o en emociones? Otra pregunta, ¿te congregas por compromiso o por convicción? Allí hay una línea muy delgada que llega a verlo ya uno común e ir a la iglesia, ¿sí? Y entonces ya no lo hacemos por convicción, sino por compromiso. Otra pregunta es, ¿lees la Biblia para cumplir o para escuchar la voz de Dios? Pregúntate estas preguntas porque va a ser un examen a nosotros mismos, no hacia los demás, es hacia nosotros, porque esta carrera es personal de la mano del Espíritu Santo.
Estas preguntas, como les decía, no son para condenarte, sino para salvarte, porque todavía hay tiempo, todavía puedes volver. Pero escucha bien esto, el tiempo de la gracia está llegando a su fin. Y no es para meter miedo, es para volvernos con diligencia, con esa fuerza que nos da el Espíritu Santo para no apartarnos, porque la carne se está oponiendo al Espíritu más que nunca por todo lo que nos está bombardeando en nuestro entorno. Dios está enviando señales, está dando advertencias por medio de estas señales que estábamos viendo y de lo que está sucediendo, ¿no? En nuestro entorno, pero muchos las están ignorando, así como en los días de Noé, ¿sí? Gente comía, bebía, se casaban y no entendieron hasta que vino el diluvio y y los arrasó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, también dice. ¿Verdad? Que dirán paz, paz, y allí es donde va a llegar, no cuando está el desastre y todo, cuando parece que todo está bien, es cuando va a venir Él y será un parpadear de ojos, ni siquiera nos va a dar tiempo de clamar, sino va a ser un parpadear de ojos cuando fue levantada la iglesia. Esto lo puedes ver en Mateo 24, 38, 39. Y ese juicio, ¿sí? No vendrá con aviso humano, como les decía, no anunciado por noticieros, vendrá cuando el Padre lo determine. Pero antes, Él siempre avisa y siempre envía profetas. Él siempre levanta voces, como estamos viendo, de sueños, de visiones que le está dando a la iglesia. No es nada más para, ay, qué exagerado, es para advertirnos, es para posicionarnos, es para decidirnos a quién vamos a servir, ¿sí? Entonces, ¿qué te está diciendo? Está levantando voces, como está, y estas voces para advertir. ¿Advertir a quién? A nosotros. Y nos está diciendo, párate, iglesia, arrepiéntete, creyente, conságrate, siervo, porque no hay tiempo que perder, no pierdas el tiempo, ¿sí? ¿Crees que la iglesia está lista para el juicio de Dios? Te pregunto. ¿Crees que la iglesia está lista para el juicio de Dios? ¿Sientes en tu espíritu que algo grande está por ocurrir? Pregúntate estas preguntas. Sí. Sé que los que no conectamos por yo sé que tú y yo, los que nos conectamos por este medio, somos creyentes, que no queremos quedarnos dormidos, que no queremos ignorar las cosas y las señales de Dios, que buscamos vivir, ¿verdad? Con los ojos abiertos y el corazón ardiendo por la verdad. Pero no nos engañemos, tenemos una parte humana que todavía se resiste. Y tú y yo tenemos que ser intencionales en buscar lo espiritual. Yo quiero decirte que lo que se descubrió en esta fecha de junio 29, que es la conmemoración de la muerte de Pedro y Pablo, ¿no? Sí, no nada más es esto, sino que revela una dinámica profética que está ocurriendo hoy en medio del pueblo cristiano. Esto es algo que es revelador, que tuvo sentido en mi vida esto, ¿no? Pedro representa la fe que vacila, ¿sí? Pedro representa la fe que vacila, que niega a Jesús 3 veces, pero que luego se restaura y se convierte en la piedra firme. Pablo representa la transformación radical, el llamado divino que interrumpe una vida de persecución para convertirlo en una misión ardiente. Y hoy en esta generación hay miles de creyentes atrapados entre estas dos etapas. Algunos como Pedro han negado su llamado por medio por un miedo que pueden tener o por vergüenza. Y otros como Saulo aún no han tenido su encuentro con la voz de Jesucristo en el camino. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todos estamos en esos dos procesos. Esta fecha conmemorativa no solo es una fecha, es un espejo para ti, para mí. Dios te está mostrando y te pregunta en qué etapa estás tú. ¿Eres Pedro antes de la cruz o después del Espíritu? ¿En qué posición estás ahorita? Tienes que examinarte. Estás como Pedro que lo niegas por lo que dice la gente y te dicen, tú eres, no, yo no soy, porque te da vergüenza, ¿sí? O eres ese Pedro que se arrepintió y que está dispuesto a darle todo a él, ¿sí? A seguir en el camino.
Ahora te pregunto, ¿eres Pablo antes del caballo? Porque iba en el caballo persiguiendo a la iglesia, porque hay muchos que pueden estar como Pablo, persiguiendo a los cristianos, humillándolos, puede ser de la misma familia, que se hacen burla de ellos, que les hacen piedra de tropiezo, que están buscando, hacerlos, perseguirlos, ¿sí? ¿Eres Pablo antes del caballo o después de la caída? Porque lo tumbó la luz, el encuentro con Jesucristo. Pregúntate, ¿ya tuviste ese encuentro con Jesucristo? Si no, clama a Él de todo tu corazón. Y aquí es cuando viene la advertencia más seria, porque si no reconoces dónde estás ahorita, si tú no reconoces dónde estás ahorita, puedes vivir tu vida cristiana engañado, engañada, creyendo que estás caminando con Dios cuando en realidad estás siguiendo tus propias ideas. Yo te exhorto a este momento. Y yo también me exhorto y yo también medito en esto. Puedes decir, yo ya sé lo suficiente. O decir, Dios me ama tal como soy. Y esa es una trampa perfecta del enemigo. Porque sí, Dios te ama, pero no para dejarte igual. Dios no nos deja igual. Dios te ama para transformarte. Si te resistes al cambio, apagas al espíritu. Si lo ignoras, si ignoras su corrección, ¿verdad? No estás viviendo en la gracia, estás caminando hacia el juicio. Los hijos de Dios no vamos a tener juicio, ¿sí? Vamos claro que vamos a ir para que se vean nuestras obras, todo lo que dijimos, todo eso, pero tenemos al que nos redimió de ese pecado, sí, de todo el pecado, más sin embargo, por las coronas que se nos van a dar. Más sin embargo, muchos por despreciar la gracia, por ignorar las correcciones, por tantas cosas que no te dejaste guiar por Dios, puedes estar caminando hacia el juicio. Y Dios te hace una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser como Pedro o como Pablo? Esa es una pregunta que yo me hago también y te la hago a ti. ¿Estás dispuesto a ser como Pedro o como Pablo? ¿Estás dispuesto a morir como ellos? Claro que no se nos va a pedir que se nos corte la cabeza y eso, más aún si nos quedamos cuando levante Cristo a su iglesia, podemos correr el riesgo de quedarnos y entonces sí estar dispuestos a morir, ¿sí? Por no negar el nombre de Jesucristo. Ellos lo hicieron, Pedro y Pablo lo hicieron, no negaron el nombre de Jesucristo. Y muchos en este tiempo quieren la corona, ¿sí? La corona de Pablo, de Pedro, de ser en ese nivel de unción, pero pocos quieren la cruz. Muchos desean la unción, pero no están dispuestos a pagar el precio. Muchos quieren hablar como Pablo, pero no quieren pasar por sus prisiones, ni sus latigazos, ni su soledad. Pero escucha esto, el juicio de Dios no será suave, será justo, será exacto, será como un fuego refinador. Y antes de ese juicio, Dios está encendiendo una alarma, te está despertando, te está gritando en lo secreto, ahí cuando duermes, cuando estás ahí en el teléfono, te está gritando, atiéndeme, quiero enseñarte, quiero avivarte, quiero encender tu lámpara, porque el Espíritu Santo tiene que estar encendido cuando venga Cristo por su iglesia. ¿Qué te quiero decir? Te está despertando, te está gritando en lo secreto. Él te está diciendo, prepárate, porque el tiempo está cerca. En esta fecha no es una casualidad que haya un aumento en los temblores espirituales. Hay temblores espirituales. La iglesia está siendo sacudida. Los hijos de Dios están siendo sacudidos por cosas naturales, emocionales, sentimentales, físicos. Esos son temblores espirituales. Las iglesias están divididas. La confusión doctrinal aumenta. Los cristianos están cayendo en tibieza, en distracciones, en pecados encubiertos. Y mientras el mundo se endurece, muchos creyentes se ablandan, no por misericordia, sino por falta de convicción, ¿sí? Se ablandan, es como las olas del mar que van y vienen. Un día están con Dios, otro día están en el mundo, están siendo débiles, están siendo ablandados, no están firmes. Esta es la generación de la apariencia, de la religión superficial, de los templos llenos, pero los altares vacíos. Y cuando yo te llamo de los altares, es esa parte, ¿verdad? Que nos habla, y les voy a decir, porque esto me lo brinqué del principio, que yo les iba a decir, los altares es una estructura elevada que se utiliza para ofrecer sacrificios a Dios y para adoración.
representa un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. ¿Qué quiere decir? Tu altar es de estar dispuesto a sacrificar lo que tú quieras en rendición a Dios. ¿Para qué? Para que Él haga lo que tenga que hacer, para que haga lo que Él quiere hacer a través de nosotros. ¿Qué te quiero decir? Malaquías 3 del 2 al 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Él es fuego purificador y jabón de lavadores y purifica a los hijos de Leví. ¿Qué quiero decir? Nosotros venimos representando a los hijos de Leví, somos el sacerdocio, somos servidores, somos los que administramos los asuntos religiosos, somos los que representamos el reino de Dios. En el tiempo antiguo era el sacerdocio, era la tribu de Leví, los que estaban encargados de estar cerca del arca, de todos los menesteres de las cosas de Dios, ¿no? Del trono, de donde estaba ahí la presencia de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahora nosotros, dice, ¿y quién podrá soportar el templo de su venida? Porque Él es fuego purificador y jabón de lavadores y purifica a los hijos de Leví. Nosotros nos va a purificar. No te sorprendas si te pasa por una situación difícil porque se está lavando, te está purificando. Y quiero preguntarte, ¿tú estás siendo purificado o solo entretenido? Porque la palabra te purifica, pero hay mucho entretenimiento ya en la iglesia. ¿Estás en fuego o solamente tibio? Porque tenemos que ver. Vuélvete a tu primer amor, habla la palabra de Dios en una de las iglesias que está hablando en Apocalipsis. Vuelve a tu primer amor. Muchos dejamos el primer amor. Estas preguntas no son solo retóricas, no te estoy retando a esto, no son solo retóricas, son eternas, son de vida o de muerte. ¿Sientes que Dios te está llamando a despertar? ¿Has sentido esta sacudida espiritual en las últimas semanas? Quiero decirte que el reloj profético está avanzando y muchos aún no se han dado cuenta. Esta es una llamada, es un aviso. Esta fecha conmemorativa de los grandes apóstoles del Evangelio ha comenzado en silencio y hay una serie de eventos que nadie los está predicando. Nadie lo está hablando, pero está ocurriendo. Si tú quieres ser parte del remanente despierto, necesitas saber lo que Dios está por hacer por ti, lo que tiene para tu propósito y de cómo prepararte para lo que viene. Dios quiere prepararnos. Se está gestando algo en el mundo espiritual dentro del calendario celestial. Porque cuando Dios estableció tiempos y estaciones, no lo hizo solo para marcar días y nombres a los días religiosos, porque sabemos que el reloj profético es todo lo que sucede en Israel y todo tiene sus nombres y sus relaciones en el ámbito profético, en todo, en los tiempos de los días finales. Pero todo esto no es nada más por darles nombre o marcar días, sino para revelar patrones proféticos que solo los que velan y oran pueden discernir. Entonces, quiero decir que esta conmemoración que tienen de la muerte de los dos pilares de la fe, Pedro y Pablo, ¿sí? Va más allá de eso, ellos representan, esta fecha representa el fin de una etapa y el comienzo de otra. ¿Sí? Cuando ambos murieron en Roma, se cerró un siglo apostólico y se activó un siglo de persecución, de oscuridad espiritual, de prueba para la iglesia. Y es justamente ese mismo espíritu el que se está levantando en este tiempo final. Es un espíritu de confusión, de división, de apostasía, un espíritu que busca silenciar la verdad como silenciaron a Pablo, que busca asesinar la autoridad espiritual, como asesinaron a Pedro. ¿Saben qué es lo más alarmante? Muchos dentro del mismo cuerpo de Cristo no lo están viendo. Estamos viendo desde una área que se habla mucho de bendición, pero poco de arrepentimiento. Se predica sobre victoria, pero no sobre quebranto. Se habla sobre libertad, pero se vive en esclavitud espiritual. Y mientras el pueblo de Dios duerme, las tinieblas ganan terreno. Por eso este recordatorio es un llamado a prepararte, ¿sí? Prepárate para la próxima oleada de juicio que viene primero sobre la iglesia, porque Dios va a preparar, va a venir un avivamiento, sí, pero el avivamiento viene siempre sobre situaciones difíciles, de cosas de persecución. Ahí es donde vienen los avivamientos. ¿Qué te quiero decir? Porque como dijo Billy Graham, si Dios no castiga a esta generación, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. ¡Qué tremendo!
Fíjate, si Dios no castiga a esta generación, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. Eso fue una palabra, ¿no? Que soltó Billy Graham. Esa frase tan dura y tan verdadera resuena hoy más que nunca, porque ¿cómo estamos viendo? Estamos peor que en Sodoma y Gomorra. ¿Dónde están los intercesores? ¿Dónde están los que se paran en la brecha? ¿Dónde están los que se atreven a llorar por los pecados de la iglesia? Y no solo por necesidades personales. Dios está levantando sus intercesores más que nunca hoy. Y hay mucha oposición también para eso, quiero decirles. Lo que viene no es una tormenta física, es un terremoto espiritual. Y como en los días de Elías, Dios está sacando de sus remanentes de las cuevas, está sacando a sus remanentes de las cuevas, donde ni siquiera te ven en las iglesias, pero los está sacando Dios. Sí, está levantando voces que no se venden, que no se negocian no negocian la verdad por la popularidad, que no se doblegan sobre los altares de Baal, porque lo que está en juego no es solo una reputación de la iglesia, es la salvación de millones de almas. Y esto es algo tremendo lo que estamos hablando. No es casualidad que estés viendo esto, ¿verdad? Dios te está posicionando como ese ejército invisible que se está formando en lo secreto, ¿sí? No tendrá sus nombres en portadas, no tendrán seguidores masivos, pero cargan la gloria que estremece las atmósferas. Porque mientras otros buscan fama, estos buscan fuego. Mientras otros buscan plataformas, estos buscan presencia, ¿sí? Y te pregunto, ¿eres tú uno de ellos? ¿Estás dispuesto a seguirlo ahora, aunque eso signifique morir a tus planes, a tus agendas, a tus deseos? Es tiempo de que dejemos aquello que sabemos que no está bien. El espíritu interior te dice que algo está por cambiar radicalmente y el Espíritu Santo está tocando a tu puerta con una urgencia que no había sentido antes y es el tiempo de decidirte a dónde vas a seguir para la eternidad. Despiértame, Señor, quiero decirte que compartas esto y que te lo repitas. Despiértame, Señor, antes de que sea tarde, porque solo tú, Señor, puedes librarme. Esto repítelo, despiértame si yo me he desviado, si yo en mi propio entendimiento me he creído sabio, Señor, corrígeme, no me dejes irme, Señor, en ese camino ancho que todos van, Padre. Hoy quiero decirte que Apocalipsis 6:9 habla de estos conmemoración de la muerte de los dos pilares del Evangelio, ¿sí? Que está relacionado con lo profético, con los tiempos finales. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué te quiero decir? Más adelante ahí siguen leyendo. Dice, los que murieron por fe, esto se los quiero decir a ustedes, los que murieron por fe no están en silencio, están clamando justicia y ese clamor está llegando al cielo y cuando el cielo escucha, el juicio se aproxima. Pero antes del juicio siempre viene una advertencia. Y esta transmisión, esto que estás escuchando ahorita en este momento, eso es una advertencia profética vestida de gracia, no para condenarte, sino para despertarte, no para asustarte, sino para posicionarte, porque lo que Dios hará con los que respondan a este llamado será sobrenatural, con el peso del cielo derramado sobre ustedes, sobre de mí. Hoy quiero decirles que estamos por terminar, me falta un poquito, pero quiero decirte la relación entre la muerte de Pedro y Pablo en el calendario profético hebreo y el movimiento de las naciones que están sacudiéndose ahorita, en los próximos meses va a pasar algo, ¿sí? Y no es especulaciones, está escrito, está anunciado, pero pocos lo están interpretando. Prepárate para lo que viene, prepárate para lo que viene, ¿sí? Mientras el mundo sigue avanzando, ocupándose de sus asuntos, ciegos de lo que ocurre en el ámbito espiritual, el pueblo de Dios permanece en una encrucijada, ¿sí? En una encrucijada. Hay una generación entera que ha nacido en medio de la comodidad, de una fe sin confrontación, de un evangelio diluido, que no menciona el juicio ni la urgencia de la salvación. De esto debe hablarse sin temor. No puedes conducirte como si nada estuviera ocurriendo. Hoy quiero terminar con esto. Quiero decirte que Dios te ama, que Dios no te condena, que está con los brazos abiertos, que es tiempo de volver a Dios, que hay una urgencia.
No vaya a pasar que cuando ya despertemos o menos nos demos cuenta, ya vino Cristo por su iglesia y tengamos que vivir ahora sin el Espíritu, con nuestra propia fuerza, escondiéndonos, porque va a haber gran persecución. Hoy quiero decirte que Dios te ama y ese grito que te da, ese grito, ese devuelve a mí, ven, arrepiéntete, búscame. Yo te quiero decir que puede haber un hombre a tu lado que tú lo ves bueno, que es un hombre con principios, con modales, buen padre de familia, honesto, puede tener todo, pero si no ha confesado a Cristo, de nada le va a servir todo lo bueno que haya sido en su vida. Y en cambio puede estar en un hombre, el peor pecador, asesino, lo que sea, de lo peor de todos los pecados del mundo, pero ese, aunque no vivió en esa vida honesta, leal, pero aceptó a Cristo, ese es el justificado. No va a ser lo que hiciste en tus fuerzas, va a ser el que pagó el precio por todo lo que hiciste. Y ese es el único Jesucristo. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por por esas sendas que nos estás llevando nuevas, las sendas antiguas, Señor, que es tu presencia, que es el camino antiguo, que es caminar en ese camino estrecho. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque les pones convicción de pecado y en este momento esas personas te reconocen como Señor. Confiésalo ahí donde estás. Acepta a Cristo, confiésale tus pecados y dile, ayúdame, aquí estoy tal cual soy. Señor, tráelos a tu camino, a tu luz, a todos aquellos que nos ven, que todavía no han llegado o los que se fueron como el hijo pródigo. Tráelos de nuevo a tu vida, a la luz, a la salvación que nunca perdieron, pero que tú quieres ahora volverlos a abrazar y sanarlos. Hoy bendigo a todos mis hermanos. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amén.